Voy a compartir una presentación al hilo de, bueno, pues por llevar un poquito una línea directriz en la propia exposición. Sabéis que tenéis unos materiales que compartí, entiendo que eso los habrán hecho llegar, y bueno, pues unas propuestas pues para pensar un poquito al fin y al cabo, cuando hablamos de la implementación de la perspectiva de género en docencia, en investigación, transferencia de conocimiento. Cuando hablamos de la perspectiva de género un poco más general, porque si no me equivoco, el curso también está enfocado pues, al PAS, también al alumnado de doctorado. Bueno, pues ya no es solamente esa transferencia de conocimientos, que sí, pero sino que engloba más actividades que se llevan a cabo dentro de la universidad. Por lo tanto, bueno, pues es esta invitación pues, a reflexionar sobre las cuestiones que os voy a ir comentando. Si me esperáis un momentito, que estoy compartiendo ahora mismo. ¿Lo veis? A ver. Bien, como os decía, bueno, hacía referencia a en la presentación, ¿no? Cuando me presentaba Sara, a esas guías, las guías elaboradas o editadas por la Sasa Vives. Empezamos con 11, se empezaron con 11 distintas disciplinas y, bueno, pues ahora han aumentado bastante más. Y la verdad que es profundizar en esos momentos. Estamos hablando que la primera edición fue 2018, luego se han ido traduciendo y tenemos 2020 y 2021. Y sí que es cierto que analizándola y revisándola con la perspectiva de 2023, se observa que han habido avances importantes desde el punto de vista de lo que se ponía, de la argumentación, de las referencias que se incluían en la misma. Fijaos, una primera reflexión que os voy a trasladar en esta ponencia es, bueno, por qué es importante la perspectiva de género. La perspectiva de género en las ciencias jurídicas, desde el punto de vista de la investigación y de la docencia, ¿por qué es importante o relevante? ¿Por qué creéis que puede ser importante o relevante? Porque además eso nos va a permitir cuestionar, ¿no? Esa neutralidad con la que el discurso jurídico normalmente se ha venido construyendo, y eso, bueno, pues se puede hacer extensible a muchos ámbitos de interacción en el ámbito de las propias facultades de derecho. Fijaos, empiezo con esta referencia a Daniel Kahneman, a este premio Nobel en economía, que nos invitaba a no dar por sentado lo que se percibe a primera vista, y ponía como ejemplo estas dos líneas que son iguales, tienen la misma extensión, sino que a primera vista parecen iguales, pero que bueno, pues, perdón, a primera vista no parecen iguales, pero que la propia figura, bueno, pues nos hace cuestionar, cuando nos hace, bueno, nos pregunta y nos interpela, ¿no? A cuestionar que nunca lo que vemos es neutral. Y de ahí esa primera pregunta con respecto a la neutralidad con la que se ha construido, o esa neutralidad aparente, el discurso jurídico. Eso nos permite, bueno, pues hacer algunas cuestiones previas. Porque comenzaba mi intervención haciendo referencia a por qué es importante la perspectiva de género, o incluso en la perspectiva de género en el ámbito de las ciencias jurídicas. Eso nos lleva a otra pregunta: si el derecho es neutro desde el punto de vista de la configuración sociosexual de los sujetos a los que van dirigidos las normas. ¿Qué aporta desde el punto de vista de la docencia y la investigación en las ciencias jurídicas una visión sensible al género? Fijaos, todas estas reflexiones, desde el punto de vista teórico y de esa transferencia de conocimiento en las aulas, es muy importante, sobre todo porque tenemos que pensar que estamos formando a los futuros operadores jurídicos, pero además, más importantes desde el punto de vista luego de lo que ocurre en la praxis jurídica del foro, es decir, lo que ocurre en los despachos, lo que ocurre en la práctica judicial, lo que ocurre ante, bueno, determinadas demandas que hay actualmente, al hilo de los propios cambios normativos, cuando se necesitan a determinados profesionales con perfil jurídico que hagan determinados informes, pues con perspectiva de género para la ordenación urbanística, para que redacten determinadas cláusulas de responsabilidad social desde la perspectiva de género, para la contratación administrativa, etcétera. Es decir, ahora mismo hay una necesidad específica de profesionales con un perfil jurídico que tengan y que manejen, que se sepan manejar, transversalizando esta perspectiva de género. ¿Y en qué términos? Bueno, pues las variables sexo y género son relevantes para el estudio de las normas jurídicas.
entendiendo el sexo y el género como unas categorías analíticas que nos van a permitir, bueno, pues profundizar en ese discurso jurídico de cara a cómo se elabora la norma y sobre todo cómo se interpreta y aplica la norma. Esto sí es importante desde el punto de vista de esa transferencia de conocimiento, también para la investigación también es muy importante. Otra de las cuestiones, yo os decía que revisando esa guía que comenzamos, las primeras ediciones datan de 2018, sí que es cierto que ya ha pasado tiempo, que ya se ha hecho mucha formación en la materia, que hay profesionales ya con un perfil jurídico, no de con carácter general, pero sí específicamente que ya implementan esa perspectiva de género, que saben hacer informes en donde se transversaliza esa perspectiva de género, y eso se observa también luego pues, en las últimas normas que se han venido aprobando tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, en donde la perspectiva de género en muchas de estas normas aparece como un principio rector dirigido a las administraciones públicas, a los poderes públicos, para que en su actuación en esa materia concreta incluyan un análisis sensible al género. Por lo tanto, la norma obliga. Sin ir muy lejos, pues hace unos días analizaba la Ley de Igualdad de La Rioja, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y me sorprendió muy gratamente, se publicó en el BOE hace 2 semanas o así, y me sorprendió muy gratamente cómo ya en los propios principios aparece el enfoque de género en la aplicación para dar efectividad a esa norma, y además ya no solamente hablamos del enfoque de género, también se habla de ese enfoque interdisciplinar, es decir, para bueno, pues identificar otras formas de discriminación, como puede ser la discriminación interseccional, la discriminación múltiple, que también aparece en esa norma a nivel estatal bueno, pues de igualdad de trato, más con carácter general del año 2022. Por lo tanto, vemos que normativamente se ha avanzado. No solamente normativamente, porque si hacemos una revisión jurisprudencial, bueno, pues el Tribunal Supremo, no solamente en el ámbito de la violencia de género, que sí, desde 2008 pues viene aplicando esa perspectiva de género como metodología jurídica en el análisis concreto de los casos para dar una respuesta jurídica, pero también, bueno, pues no solamente, como decía, en el ámbito de la violencia de género, sino también pues, en el ámbito del derecho de familia, en el ámbito contencioso administrativo, etcétera, se observa esa implementación. Y esa dimensión práctica, yo siempre digo, cuando imparto cualquier tipo de formación de ese tipo, que estamos formando a profesionales que va a demandar el mercado y que demanda el mercado. Y ahora mismo hay cierta necesidad de contar con ese perfil jurídico que se maneje en la elaboración de informes transversalizando esta perspectiva de género en temas muy, muy dispares desde el punto de vista jurídico, como inserción de las cláusulas contractuales. Tenéis algunos ejemplos en la diapositiva. La exigencia de la responsabilidad social corporativa, en los protocolos contra el acoso por riesgo psicosocial, pero específicamente por el acoso sexual, por razón de sexo, identidad sexual, etcétera. Informes en los planes urbanísticos, informes de impacto de género en los planes urbanísticos, en las auditorías retributivas, el Real Decreto de Igualdad del 2019, que avaló recientemente ahora el Tribunal Constitucional, bueno, pues introduce determinadas obligaciones dirigidas a las empresas, pero también dirigidas bueno, pues, a determinados ámbitos para garantizar que esa igualdad sea real y efectiva, en donde la perspectiva de género cobra bueno, pues una cierta notoriedad. Y luego, pues en los propios informes de impacto de la infancia, informes normativos de impacto de la infancia. Fijaos, de ahí la importancia, ¿no?, de hacer hincapié en esa relevancia de la transversalidad de la perspectiva de género en las facultades de Derecho, en los planes de estudio de igualdad, es decir, cómo se incluyen, ¿no? Y aquí hay algunas cuestiones para reflexionar, si esos planes de estudio de las diferentes asignaturas incluyen materias que versan sobre la igualdad de mujeres y hombres de forma específica, si incluyen la perspectiva de género en la docencia o la investigación, si se genera un conocimiento científico sin sesgos de género. Bueno, pues son cuestiones sobre las que pensar cuando se alude a estas cuestiones. También hablamos de visibilizar las aportaciones de hombres y mujeres cuando hablamos de perspectiva de género en el ámbito científico. El número de personas expertas o involucradas en la promoción de la igualdad y la no discriminación en las facultades de Derecho, en este caso concreto. El número de actividades de promoción y sensibilización en materia de igualdad que se realizan también es importante, ¿no? Pensar qué se está realizando y cuál es la planificación para ver la importancia de la materia así.
el grado de paridad en los órganos de gobierno y electivos de libre designación. Es decir, si se cumple con ese 40-60, que el ideal sería 50-50, es decir, cuál es el grado de paridad en los órganos de gobierno electivos de libre designación de las propias facultades de derecho, el uso del lenguaje tanto a nivel interno de comunicación interna como externo, incluso un uso del lenguaje inclusivo y no sexista, las políticas de contratación con perspectiva de género, las medidas para facilitar la conciliación y la promoción de corresponsabilidad en el PAC, en el PDI, en el estudiantado, es decir, para garantizar, ¿no?, el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la facultad, el número y naturaleza de otras actividades desarrolladas y la implantación, de qué forma se van implantando en las propias facultades, en las áreas de conocimiento, en los departamentos, esa implantación de los planes de igualdad y la protección contra el acoso, que ya sabemos que es esa forma, ¿no?, de violencia que surge desde el punto de vista de esa asimetría de poder sociosexual en los entornos universitarios bueno, pues que ha habido. Y también el número de acciones y otro tipo de actividades desarrolladas para la promoción de igualdad. Es decir, reflexionar sobre todas estas cuestiones nos permiten, bueno, pues otorgarle, ¿no?, el lugar que se merece a la importancia de la perspectiva de género en las facultades de Derecho. Como digo, no solamente en esa transferencia, en esa actividad docente e investigadora específica, sino con unas miradas más amplias desde el punto de vista de ver en qué grado se están cumpliendo con los planes de igualdad. Máxime, porque tenemos ahora reciente, ¿no?, pues esa nueva norma, la ley de la ley universitaria, en donde sí que aparece la perspectiva de género en las propias unidades de igualdad, como reforzadas desde el punto de vista a la normativa anterior. Bien, en cuanto a una serie de objetivos generales de esta mañana, ¿no?, que me había planteado para compartir con todos y con todas, bueno, pues delimitar jurídicamente y constitucionalmente la perspectiva de género desde una triple dimensión, es decir, desde una dimensión normativa, que ahora la norma obliga, es decir, si en 2018 ya obligaba, con lo que había, ahora todavía más, se refuerza con las nuevas normas que se han ido aprobando, desde la dimensión axiológica, es decir, realmente esto es justo, ¿no? Introducir esta perspectiva de género, cuestionar cómo se ha venido funcionando, cuestionar dónde había posicionado tradicionalmente la norma a las mujeres, que eso luego tendría su irradiación en la interpretación y aplicación de la misma, y luego también desde una dimensión sociológica que tiene en cuenta la posición de partida de los sujetos a los que va dirigida la norma. Hacer hincapié también en las raíces de las categorías analíticas sexo y género, la importancia de diferenciar ambas categorías como categorías analíticas dentro bueno, pues del constitucionalismo crítico, de las teorías jurídicas críticas del derecho, significar el origen y las aportaciones al derecho de las teorías jurídicas feministas, ¿no?, desde ese privilegio epistémico de la visión situada de las mujeres, es decir, cómo las mujeres cuando entran a analizar el discurso jurídico intentan verse reflejadas o ver dónde las posiciona la norma bueno, es donde surge luego todo el pensamiento crítico. Y analizar esas potencialidades para la tutela, la garantía de los derechos de las mujeres que promociona o que permite estos análisis sensibles al género. Esto, fijaos, cuando hablamos de esa posición situada de los sujetos frente a las narrativas del discurso jurídico, pues nos permite hablar, ¿no?, o introducir algunos apuntes sobre esos conocimientos situados, sobre esas narrativas del yo en el ámbito jurídico, como baluarte pues, para revalorizar esas categorías sexo y género como categorías analíticas, que desde el punto de vista del análisis del discurso jurídico permiten cuestionar esa neutralidad sociosexual del derecho. También el punto de partida, tener en cuenta el punto de partida de mujeres y hombres ante la norma jurídica y tener en cuenta también pues, determinados conceptos que no son nuevos. Fijaos que si hablamos del concepto de discriminación por razón de sexo, nos podemos ir hasta 1979, es decir, los años 70 del siglo XX, en donde había, mirado desde la óptica del 2023, una delimitación normativa muy avanzada de lo que era discriminar y discriminar por razón de sexo. Ahora pues hacemos ese análisis desde esa posición crítica frente a esa discriminación estructural del sistema sexo-género y todo lo que ha llevado consigo. Esto nos va a permitir, este concepto de discriminación por razón de sexo, desde el punto de vista del análisis jurídico, bueno, pues sobre todo identificar situaciones asimétricas de poder que pueden operar en el ámbito relacional de las personas. Y, bueno, pues identificar obviamente también esas prácticas discriminatorias que tanto en el entorno laboral, en el entorno docente, etcétera, se puedan, bueno, pues, o puedan ocurrir.
Desde el punto de vista, bueno, pues hay una parte que tampoco voy a incidir mucho porque entiendo que muchas de las personas que ya están en la formación, que tenéis interés en la materia, bueno, pues las cuestiones básicas las conocéis y las manejáis. Cuando hablamos del principio de igualdad de mujeres y hombres en la docencia universitaria, qué es la perspectiva de género, daré algunas pinceladas, porque luego sí que es cierto que desde un punto de vista teórico se tiene claro, pero cuando se tiene que analizar al caso concreto y circunscribirlo a un ámbito más específico, pues hay algunas dudas. La importancia de esas diferencias desde el punto de vista terminológico entre sexo y género, qué es una docencia universitaria desde la perspectiva de género. Ya partimos de que la perspectiva de género no es solamente una docencia. Cuando hablamos de docencia universitaria, transferencia de conocimientos, no es solamente sobre mujeres, sino que es sobre bueno, hombres y mujeres y cómo han interactuado y cómo las ha construido el discurso jurídico. Si hablamos de esa transferencia de conocimientos, obviamente en el ámbito de las disciplinas jurídicas, todas las asignaturas son susceptibles de incorporar esa perspectiva de género, a poco que indaguemos, y que comporta, ¿no?, esa implementación de la perspectiva de género en cuanto revaloriza los conocimientos que transferimos al alumnado para tener un alumnado formado que va a ser capaz de interactuar en entornos complejos, en entornos en donde van a tener que hacer determinados informes o realizar determinadas actividades desde el punto de vista de las competencias más en el ámbito jurídico que requiere actualmente el mercado. Bien, os hablaba de ese principio de igualdad de mujeres y hombres en la docencia universitaria, que es un principio universal, que está en normas internacionales, como todos y todas sabéis, que además desde el punto de vista del derecho comunitario es un principio fundamental y que desde el punto de vista constitucional y autonómico pues es un principio constitucional, un principio de derecho fundamental, etcétera. Por lo tanto, voy a pasar rápidamente, más que nada por el tiempo, porque luego podamos comentar cuestiones o plantear cuestiones sobre toda esta parte de ámbito internacional, ámbito europeo, donde, bueno, pues hace referencia a esa importancia de la igualdad. Tenéis esa ley orgánica del año 2004, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que apela directamente a las universidades. También la propia Ley de Igualdad, que también apela a las universidades del año 2007 en la educación superior para fomentar esa igualdad, para introducir, ¿no?, determinadas formaciones específicas en la materia, la propia ley de universidades del año 2007, los reales decretos, la ley de ciencia del 2011, que fue modificada por la ley 17 del 2022, del año pasado, en donde sí que desde el punto de vista de la investigación, de la ciencia y la tecnología, se alude específicamente en ese objetivo a promover la inclusión de la perspectiva de género como una categoría transversal en la ciencia. Así lo dice expresamente en esa modificación del año 2022, perdón, en la ciencia, la tecnología y la innovación. Y luego, obviamente, os citaba al inicio de mi intervención las novedades que incorpora, ¿no?, cómo aparece reforzada en la ley del sistema universitario de 2023, reciente, bueno, pues también esa importancia y ese compromiso de las universidades con la igualdad de mujeres y hombres. Saluda esa perspectiva de género en el artículo 13.2, la igualdad en la composición de las comisiones de evaluación, de selección, incentivo de promoción de proyectos científicos con perspectiva de género, paridad en los equipos de investigación, mecanismos que faciliten la promoción de las mujeres, más mujeres investigadoras o como investigadoras principales y principal. Las unidades básicas también en el artículo 43, en la norma del sistema universitario, alude a unidades básicas y dentro de esas unidades básicas se encuentran las unidades de igualdad junto a las unidades de diversidad, a la defensoría universitaria, a la inspección de servicios, etcétera, pero sí que se refuerza esa presencia de las unidades de igualdad. Y luego, bueno, pues haciendo ese recorrido, ¿no?, desde el punto de vista más lo que pueda afectar al ámbito universitario, de dónde estamos a nivel normativo, desde el punto de vista de ver, ¿no?, la importancia de la perspectiva de género, bueno, pues la perspectiva de género o enfoque de género como enfoque feminista es un marco de análisis. Ahí partimos de su marco de análisis teórico y conceptual que tiene su dimensión práctica, sobre todo en disciplinas como las ciencias jurídicas, en la medida en que va a permitir visualizar la condición y posición de las mujeres, planificar acciones, elementos que mantienen las desigualdades y detectar esos factores de desigualdad. La importancia de la implementación de la perspectiva de género en el análisis de casos, en la casuística concreta, es que permite detectar en la norma, desde la norma, en la aplicación y en la interpretación de la norma, situaciones de asimetría de poder. Situaciones que evidencian la desigualdad con la que el discurso jurídico ha venido a posicionando a hombres y mujeres de forma tradicional a lo largo de la historia, desde una perspectiva histórica.
no siempre de forma expresa, ¿eh? Y aquí entraríamos con ese concepto de discriminación directa, discriminación indirecta, discriminaciones encubiertas, ¿eh? Como muchas veces tradicionalmente la norma de forma directa no, pero de forma indirecta, ¿eh? Sí que discriminaba, ha venido discriminando. Y luego eso tiene su traslado en esa dimensión más práctica de aplicación e interpretación normativa. La importancia, otro de los puntos claves, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género, de transversalizar la perspectiva de género, la importancia de estas dos categorías analíticas para la implementación de la perspectiva de género, que es el sexo y el género como categorías analíticas. El sexo hace referencia a esas características biológicas de hombres y mujeres, lo biológico. Y sí, cuando hablamos de género, hablamos de esas características socioculturales, una construcción cultural y social que nuestra forma de socialización patriarcal pues, ha venido estableciendo en función del sexo biológico de los sujetos. Y a partir de ahí, ese concepto de género nos permite hablar de estereotipos de género, sesgos de género, discriminaciones, etcétera. El concepto de perspectiva de género, por tanto, lo que trata es romper con esa ceguera de género, es decir, romper con esa neutralidad con la que tradicionalmente se había venido articulando el discurso jurídico, entendiendo el discurso jurídico en un concepto amplio, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues permite romper con esa ceguera de género. No se reconocen, cuando hablamos de ceguera de género, es que no se reconocen que a los niños y niñas, a las mujeres, se les han adjudicado tradicionalmente pues, roles, responsabilidades, etcétera, y cómo eso ha tenido su reflejo social y obviamente también su reflejo en el ámbito de la propia universidad. Cuando preguntamos qué es una docencia con perspectiva de género o una docencia que transversaliza esa perspectiva de género, es una docencia que considera el sexo y el género como variables analíticas y explicativas y que conlleva prestar pues, atención a las similitudes y diferencias en las experiencias, en los intereses, etcétera, a los comportamientos de hombres, de mujeres, del alumnado en general, y a identificar o intentar identificar por qué ¿no? esas desigualdades que se dan en las aulas, ¿no? Para intentar combatirlas, para intentar, bueno, pues realmente que sean aulas integradoras, que esa docencia, bueno, pues no reproduzca esos estereotipos de género. Hablamos de la transversalidad o la transversalización de esa perspectiva de género como metodología de análisis jurídico y cómo afecta a la docencia universitaria. Y bueno, pues tenemos que hacer un enfoque, ¿no? Esa transversalización se hace desde un enfoque integral. Es un principio de actuación actualmente. Como decía, ahora mismo las últimas normas 2021 que se han aprobado en 2021, 2022, 2023 aluden a ese enfoque de género como un principio rector en la mayoría de normas sobre la materia, sobre materia de igualdad, en materia de abordaje específico sobre cuestiones concretas. Tenemos recientemente, bueno, pues esa ley, bueno, recientemente, septiembre del año pasado, esa ley del llamado solo sí es sí, que solamente ha salido una parte, ¿no? La parte que más debate jurídico, social, ¿no? y también político, ¿no? Ha generado en estos últimos meses, pero también incluyen aspectos muy importantes que es justo, ¿no? Tenerlo también en cuenta con indeferencia de pues, esos efectos no deseados que ya, como sabéis todos y todas, pues han sido objeto y han dado lugar, ¿no? Pues a esa modificación en la redacción de los tipos penales que se habían modificado. Bien, incluir la perspectiva de género en la docencia universitaria de forma transversal pues nos remite a análisis, a analizar de forma integral el modo en que diseñamos el proceso de enseñanza y aprendizaje, a la hora de la selección de las competencias, a la hora de los objetivos a desarrollar, a la hora de los resultados de aprendizaje, a la hora de los contenidos, de las prácticas, de los ejercicios que se van a plantear en el aula y obviamente también a la hora de ver de qué forma vamos a evaluar una determinada asignatura. Esto desde ese enfoque más que afecta a la docencia universitaria con perspectiva de género. Obviamente eso implica ¿no? reflexionar y revisar y ver de qué forma se puede mejorar esa docencia para implementar pues, aspectos concretos en estos campos específicos. Implica también identificar sesgos de género, incluso propios sesgos de género que el profesorado pueda tener uno mismo o una misma pueda tener. El término sesgo hace referencia a esa tendencia o inclinación habitualmente inconsciente, porque todos y todas venimos de la misma forma de socialización, a mostrar o reflejar las experiencias, intereses, expectativas, actitudes y comportamientos de hombres y mujeres. Por lo tanto, bueno, pues también a identificar en nuestras propias prácticas docentes si tenemos algún tipo de sesgos de género.
os planteaba al inicio de la intervención si todas las asignaturas son susceptibles de implementar esta o incorporar la perspectiva de género. Y obviamente sí, y más en el ámbito de las ciencias jurídicas, porque incluso en algunas materias que puedan ser más arduas, más relacionadas con el ámbito del derecho procesal, también es importante, ¿no?, esa implementación de la perspectiva de género en los propios contenidos. Hace unas semanas participaba y hago un pequeño inciso, participaba como en el tribunal evaluador que ha reconocido el distintivo de igualdad en la Universidad de Vigo y realmente me sorprendió muy gratamente que, bueno, pues una de las candidaturas que se presentaba para ese reconocimiento, para el distintivo de de igualdad, bueno, pues era la Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo. Y dentro de, bueno, pues, de las evidencias que aportaba para cumplir una serie de ítems que se establecen en la normativa del distintivo de igualdad, bueno, pues había una serie de aspectos muy concretos relacionados a de qué forma en las asignaturas, en determinadas asignaturas, estaban implementando esa perspectiva de género y dentro de, ya no solamente en los contenidos en sí, sino también en las prácticas docentes, en las referencias, es visibilizar las aportaciones de las mujeres al conocimiento jurídico, etcétera. Bueno, y me sorprendió muy gratamente todo lo que se está haciendo, por ejemplo, en esta facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo, atendiendo, ¿no?, a esa transversalidad de esa perspectiva de género y relacionado con si todas las asignaturas son susceptibles de incorporar la perspectiva de género, que es lo que estaba comentando. Bien, con independencia de lo que, o al hilo de todo lo que estoy trasladando, bueno, pues el sexo en muchas ocasiones va a ser más relevante cuando los estudios impliquen seres humanos o animales o cuando se analicen aspectos más relacionados con lo biológico y el género cuando los estudios impliquen a seres humanos, interacciones entre individuos, etcétera, lo social, lo construido. Eh, Esto también nos permite hablar de ese currículum oculto en los aprendizajes, en los valores, en las perspectivas no escritas, que tanto el profesorado como el alumnado pues normalmente tiene. Y luego, bueno, como os decía, ¿qué importancia tiene esa implementación de la perspectiva de género? Bueno, pues mejorar la calidad docente, al contemplar esos sesgos, al ver también y reflexionar sobre la propia ceguera de género en las disciplinas, incrementa la relevancia social de los conocimientos que se transfieren al alumnado, permite profundizar en la comprensión de las necesidades, en las actitudes, en el comportamiento del propio alumnado, etcétera. Y luego también, pues obviamente estamos formando a los futuros profesionales, que os lo comentaba anteriormente. Por lo tanto, estimula ese pensamiento crítico del alumnado y esto permite desarrollar competencias que le permitan, ¿no?, pues evitar esa ceguera de género en una futura práctica laboral. Bueno, pues todo esto, ¿no?, permite o contribuye a reflexionar sobre el ámbito profesional y la cultura organizativa de la propia actividad docente, transferencia de conocimiento, también en investigación, por todas estas cuestiones son también bueno, extrapolables al ámbito de la investigación. Y evidentemente, estamos hablando de estimular ese pensamiento crítico, pues nos permite pues, identificar esos estereotipos de género, tanto en la docencia, tanto en la docencia y transferencia de conocimiento, en la propia investigación, y bueno, pues tener análisis jurídicos críticos. Hay una serie de, cuando uno se pone a ver de qué forma en su asignatura concreta puede implementar esa perspectiva de género, bueno, pues hay una serie de aspectos, ¿no?, que normalmente donde tiene que focalizar esa atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los propios contenidos. Como digo, una de las, bueno, pues de las cuestiones a favor, ¿no?, de las disciplinas jurídicas es que en el ámbito de los contenidos hay mucho juego para implementar esa perspectiva de género. En las modalidades organizativas de la propia enseñanza, en los métodos de enseñanza y aprendizaje que se utilizan en el aula, en las metodologías docentes de evaluación y en los recursos docentes. Fijaos, cuando hablamos de metodologías docentes de evaluación, en muchas ocasiones dicen, bueno, ¿y qué diferencia va? Bueno, pues sabemos que hay, por nuestra propia construcción social y cultural, tradicionalmente las mujeres han tenido menos exposición pública. Entonces, cuando tenemos que hacer o organizar cualquier actividad evaluativa, como pueden ser exposiciones en clase, como pueden ser, se observa quién interviene más, si intervienen más alumnos, más alumnas, en qué posición se ocupan quienes intervienen, si llevan la voz cantante del discurso, si no. Entonces, en ese tipo de metodologías docentes a la hora de diseñar la evaluación, también es importante bueno, pues reflexionar críticamente, ¿no?, desde esa posición situada
de la perspectiva de género. En los contenidos no os voy a decir mucho más porque dependiendo de las asignaturas, pues cada uno va a poder hacer aportaciones concretas para ver en qué forma el discurso jurídico, la norma en concreto, pues ha venido posicionando a las mujeres, otorgándoles derechos o no, o de qué forma con respecto al modelo normativo del humano, que el modelo normativo del humano, como sabéis, ha sido tradicionalmente varón. Y bueno, cuando hablamos de recursos docentes, pues obviamente ahora resulta interesante, ¿no? Pues hacer esas aportaciones de las mujeres al conocimiento científico en el ámbito de las ciencias jurídicas y tenemos muchísimas aportaciones ahora de mujeres en cualquier área de conocimiento en el ámbito de las ciencias jurídicas. Desde el punto de vista de mi disciplina, ¿no? Académica, el derecho constitucional, el año pasado, bueno, pues publicamos la segunda edición del manual, el segundo volumen del manual de derecho constitucional con perspectiva de género por un grupo de compañeras que formamos parte de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Bueno, y es un manual que al hilo y siguiendo la sistemática y la dogmática tradicional de los manuales tradicionales del derecho, bueno, pues aborda toda la parte del derecho constitucional, tanto el tema del sistema de fuentes como el tema de derechos y libertades e instituciones del Estado y organización territorial, lo aborda desde la perspectiva de género. Y resulta, ¿no? O resultó un trabajo arduo, pero interesante, el abordarlo, ¿no? Desde esta metodología de análisis y ahora mismo, pues en concreto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, es uno de los manuales, junto con los manuales, porque al final cuando hablamos de perspectiva de género se trata de sumar, no de restar en ningún momento, pero junto con el resto de manuales que tradicionalmente se habían venido recomendando a la alumna. Bien, desde el punto de vista de algunas cuestiones específicas en cuanto a la importancia, ¿no? Que las facultades de derecho, sobre todo, incorporen esta perspectiva de género con carácter general. Y os hablaba de algunas demandas profesionales. Yo también soy abogada en ejercicio y eso me hace estar muy en contacto con esa práctica profesional y esa necesidad de determinados profesionales, porque me lo han demandado en muchas ocasiones, que no encontramos a personas que nos hagan un informe de impacto de género para un plan de ordenación urbanística de un determinado ayuntamiento. Y es una demanda. No encontramos a profesionales que nos hagan informes de auditoría retributiva en materia de igualdad salarial. Por lo tanto, hay ahora mismo una demanda de este tipo de profesionales, por lo tanto, las universidades no pueden quedarse atrás y las facultades de Derecho muchísimo menos en formar desde la perspectiva de género en cualquier área. Porque si hablamos del ámbito penal, la propia ley del solo sí es sí, la tipificación, ¿no? De la agresión sexual en los términos de ahora también exige esa obligación de incorporar esa perspectiva de género para analizar el tipo, para analizar bueno, las modificaciones y para analizar determinados supuestos o agravantes y cómo bueno, pues se ha articulado, se articuló, se cuestionó y se ha vuelto a hacer esa redacción del tipo penal para, bueno, pues evitar esos efectos indeseados, pero para garantizar sobre todo los derechos de las mujeres ante este tipo de situaciones. En el caso de la incoación de expedientes disciplinarios ante situaciones de acoso laboral, de acoso por riesgo psicosocial, de acoso sexual, de acoso por razón de sexo. En el caso de los planes de igualdad, os hablaba de las auditorías retributivas, etcétera. Bueno, por lo tanto, bueno, pues es importante pensar desde esa dimensión también, no solamente desde el punto de vista de la investigación, sino también y de la transferencia de conocimiento, sino desde ese punto de vista más de los futuros profesionales. Es importante tener en cuenta cómo actualmente en las últimas normas la perspectiva de género ya aparece como, de forma expresa, os lo decía también al principio, como un principio rector dirigido a las administraciones públicas y también extensible a otros ámbitos y han aparecido, por ejemplo, relacionados con la educación en la ley para garantizar la ley contra la violencia de los menores del año 2021 se alude, ¿no? También a esa perspectiva de género o análisis sensible al género como un principio rector en la ley de salud sexual y salud reproductiva, la que ha modificado la ley del 2010, la modificación que se aprobó recientemente en 2023, también alude a que en la actuación de los profesionales sanitarios se tiene que incorporar esa visión sensible al género
incluye, como decía, pues esa visión, o sea, ese enfoque también interseccional, ya no solamente el enfoque con perspectiva de género, sino también interseccional, en la protección de menores, en violencias sexuales, en justicia gratuita, es decir, cantidad de normativa sectorial y específica que alude a la perspectiva de género como un principio rector. ¿Y qué os voy a decir de la propia jurisprudencia? Es la propia jurisprudencia la que viene también marcada por el Tribunal Supremo, pero también por el Tribunal Constitucional, donde ya se advierte esa perspectiva de género en la resolución de casos concretos, ¿no? Y además alude a ella de forma, desde el punto de vista metodológica, es decir, cómo implementar la perspectiva de género como metodología en el análisis jurídico. Y bueno, pues tenéis, por ejemplo, en el tema de los impactos de género en la planificación urbanística, las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo alude de forma espesa a esa perspectiva de género, las cláusulas de género en el marco de la responsabilidad social corporativa, en violencia de género. Por supuesto, también en supuestos de discriminación por razón de sexo, maternidad, conciliación, ámbito laboral, promoción profesional, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues todo esto nos permite pensar que realmente hay una necesidad. La norma obliga, pero la realidad social y la evolución social de las personas en estos últimos años también, y nos permite, bueno, pues reflexionar críticamente en cuestiones que quizás ahora quizás podamos tener más superado, pero luego cuando indagas un poquito más ves que todavía falta mucho. Es decir, ¿en qué piensa el derecho cuando ha pensado en los sujetos de derecho, en los sujetos a los que ha ido destinada la norma? ¿En quién piensa o ha pensado el discurso jurídico cuando ha pensado en las personas? ¿Quién era el modelo normativo del humano? Que hasta no hace mucho era el varón, y se presentaba como neutro, sin tener en cuenta la posición de partida o el lugar en donde tradicionalmente habían sido posicionadas las mujeres, los menores, etcétera. ¿Y cuál es el modelo normativo del humano? Es decir, cuál ha sido o ha venido siendo el modelo normativo del humano frente al que se han ido y se han construido los derechos. Esto, bueno, pues nos permite pensar, ¿no?, que quien piensa, quien crea el discurso, pues crea ese imaginario colectivo. Y ese imaginario, desde el punto de vista jurídico, pues es capaz de constituir espacios, de constituir los discursos, de perfilar a los sujetos con unas determinadas características o no, y de posicionarlos en un lugar central o en un lugar periférico. También de hablar de sujetos autónomos o sujetos heterónomos, es decir, sujetos sobre los que su destino, sus decisiones no dependen de ellos mismos, sujetos que deciden o sujetos sobre los que otros deciden, y sujetos a los que se reconocen derechos por el mero hecho de ser el modelo persona, ¿no?, frente al discurso, y sujetos a los que se conceden derechos. Es decir, en un momento determinado, bueno, pues parece que sí hay un reconocimiento, pero cambian las sensibilidades políticas y lo que hoy era blanco, mañana es negro, ¿no? Entonces, la importancia de ese reconocimiento y no esa concesión que parecen que algunas normas es lo que hacen. Hablamos de esa ceguera de género para cuestionar ese discurso jurídico, para cuestionar la neutralidad, objetividad e imparcialidad desde ese modelo normativo del humano. Y hablamos también de ese discurso jurídico desde los conocimientos situados, desde la posición de los sujetos y específicamente desde la posición de las mujeres como destinatarias de las normas destinadas a tutelar derechos. El género en este caso es una categoría de análisis jurídico y una herramienta crítica, porque si partimos del género como esa construcción cultural que sobre el sexo biológico se ha venido articulando, bueno, pues nos permite reflexionar críticamente, bueno, cuáles han sido los roles, los estereotipos, etcétera, y cómo el discurso jurídico o un discurso jurídico que no es crítico con los roles o sesgos de género realmente sigue reproduciendo situaciones de discriminación. También un discurso jurídico que no se muestra crítico con esa neutralidad aparente puede ser también discriminatorio, ¿no? Ahí hablamos o diferenciaríamos entre esa discriminación directa, que ya sabemos que actualmente está proscrita normativamente y eso no lo vamos a encontrar. Si hacemos una revisión histórica de las normas, sí, pero si no, no. Y ahora lo que encontramos son determinadas articulaciones jurídicas o discurso jurídico en donde desde el punto de vista parecen neutral, pero cuando se ven los efectos o las consecuencias jurídicas que tienen en hombres y en mujeres, se observa que hay una discriminación, discriminaciones indirectas, etc. El género como categoría por tanto, desde este punto de vista y como categoría analítica, el género nos permite interpelar al discurso derecho, al discurso jurídico, al interpelar al derecho y además pues, fomentar ese discurso jurídico crítico.
Esto permite, ¿no? Repensar al sujeto de derecho, cuestionar esa neutralidad que os decía anteriormente, desde la posición de las mujeres ante narrativas y discursos jurídicos, desde la construcción de las mujeres como sujetos jurídicos específicos y desde la crítica a la eficacia normativa. Es decir, si hablamos de normas que se están aprobando para garantizar y para que la igualdad sea real y efectiva, queremos que sean eficaces. ¿Eh? Bueno, pues esa perspectiva de género permite, ¿no?, ahondar en qué términos se interpreta y se aplica esa norma y cuáles son los efectos o los resultados que tiene. Ahí también es importante y sobre todo también ponerlo en valor, como también las últimas normas que se están aprobando, eh, tanto a nivel estatal como autonómico, además de incorporar esa perspectiva de género como, que comentaba anteriormente, como principio rector de actuación, esa perspectiva interseccional que coayuda, complementa esa perspectiva de género también como principio rector, incluyen normalmente sistemas de evaluación. Al paso de tantos años, 3, 4, 5 años, evaluar cuáles son los efectos es importante, ¿no? Desde el punto de vista ver en qué términos es o no y eficaz la norma, teniendo en cuenta su finalidad, y también, bueno, pues si es necesario, revisar algunas cuestiones para profundizar en esa eficacia. ¿Dónde estamos actualmente? Os hablaba de la importancia de cambios normativos. Fijaos, tenemos todo lo que sea importantes avances normativos y cómo ha venido evolucionando. Tenéis algunos años, 2003, cuando se hablaba de la primera vez que aparece el género en una norma jurídica para la incorporación de los informes de impacto de género en los proyectos de ley que aprobara en el Ejecutivo, la primera que aparecía. 2004 la ley integral, 2007, 2010, 15, 17, 18, 19, el 17 con el pacto de Estado a nivel estatal y luego los pactos autonómicos. 2018 y 2019 que se han venido reformando algunas cuestiones y en donde ya hay sí la jurisprudencia y las sentencias que empiezan a incorporar la perspectiva de género como metodología de análisis jurídico y las últimas normas 2021-2022 en materia de protección a la infancia, en materia de reforzar los planes de igualdad y las medidas que se incorporan para garantizar en el seno de las instituciones y también, ya sea estatal, administración pública o a nivel de organización privada, esa igualdad, sobre todo en ámbitos muy concretos, la igualdad salarial, las auditorías retributivas, etcétera. Y luego 2022 con esa ley de igualdad de trato, con esa ley del solo sí es sí, ley para garantizar bueno, pues la libertad sexual de las mujeres, con independencia de las modificaciones y los efectos no deseados que ya se han comentado en otros ámbitos, pero que en definitiva ha reforzado el consentimiento y se ha hablado del consentimiento sexual y qué es consentimiento y qué no es consentimiento. Implica, ¿no?, una reflexión crítica en ese ámbito desde esa perspectiva de género, porque implica a ser corresponsables con respetar las decisiones de las mujeres en encuentros sexuales. Eso cambia realmente el paradigma, los términos en los que se recoge el consentimiento sexual en esa norma en concreto, que no está diciendo nada nuevo que no venía diciendo ya la jurisprudencia. La jurisprudencia a partir de la sentencia de la manada, de esa sentencia del Tribunal Supremo del año 2019. Bien, eso permite, ¿no?, pues hablar de esa dimensión más práctica en la implementación de la perspectiva de género, es decir, no solamente es algo teórico, es algo doctrinal que sí, si hablamos de las teorías jurídicas críticas, sino que ya tiene su reflejo práctico. Y obviamente supone plantearse y replantear cómo se habían venido haciendo las cosas desde el punto de vista en el ámbito jurídico y eso lleva de suyo pues algunas reacciones, ¿no? Reacciones que pueden llevar también pues, o comportar riesgos de involución si no se afianzan en materia de igualdad y no discriminación. Tenéis una serie de, bueno, pues referenciado alguna serie de avances importantes a nivel normativo, de los que ya había comentado. Simplemente y por citar los últimos, ¿no?, que se han aprobado en el año 2023, ¿no? Pues esa ley de igualdad de La Rioja es una ley autonómica que si tenéis ocasión de echarle un vistazo, os la recomiendo porque introduce cuestiones importantes. Es una ley, bueno, pues para garantizar de medidas, ¿no?, para garantizar esa igualdad. En La Rioja no había ley de igualdad específica, sí que había una ley de violencia contra la violencia de género que databa del año 2011, pero incorpora aspectos muy novedosos, pues, por ejemplo, relacionados con
de contar, ¿no? Con que las ciudades sean seguras, ¿no? La ciudad sin riesgo, habla de la ciudad sin riesgo y la necesidad de incorporar esos informes de impacto de género en la planificación urbanística, ¿no? Bueno, pues eso resulta interesante. Luego la ley orgánica, ley 1/2023, que modifica la ley de salud sexual y salud reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo del 2010. Ahí sí que aparece como principio, lo decía anteriormente, el enfoque de género, si tenéis como un principio rector junto con el enfoque interseccional, también como principio rector de actuación, donde se incorporan aspectos muy importantes, ¿no? Como la baja por menstruación incapacitante, es decir, se visibiliza, ¿no? Aspectos muy concretos que tradicionalmente la norma había pasado por alto, sobre todo cuando hablamos de este tipo de cuestiones y de dónde están las mujeres o han venido siendo posicionadas las mujeres. Por lo tanto, bueno, pues es importante ver la necesidad de esa implementación de la perspectiva de género, la necesidad de cómo con la última normativa se ha venido reforzando los planes de igualdad para la propia universidad, pero también para los entornos empresariales e institucionales. Y todo ello pues, hace ver la necesidad, ¿no?, de esta formación específica o de que desde el punto de vista, desde el ámbito de las ciencias jurídicas se incorpore esta perspectiva de género. Esto nos hace plantearnos, cuando analizamos la norma, el análisis normativo, qué se dice y qué no se dice en la norma, cómo se dice, en qué términos se dice, a quién se dirige, qué lugar ocupa quien habla y qué lugar ocupa a los que se habla, a los que va dirigido la norma. Esto resulta muy interesante cuando se analiza desde esta óptica y sobre todo cuando se hace en comparación entre normas, es decir, dónde estábamos en el año 2004 y dónde estamos en 2023 y en qué hemos avanzado. A la hora de identificar todos estos ítems, pues en el análisis de una sentencia, en el análisis de un contrato, en el análisis de los propios planes de igualdad, de los propios protocolos. Los protocolos contra el acoso sexual y acoso por razón de sexo son relativamente recientes en el ámbito universitario y en el ámbito de la administración pública en general, que no os voy a decir en el ámbito empresarial, ¿no? Pero si se analizan qué contenían esos protocolos o cómo se abordaban ese tipo de situaciones desde un punto de vista neutro como riesgo psicosocial, y siempre era riesgo por riesgo psicosocial, el clásico MUI, y cómo se abordan ahora, bueno, pues se nota una evolución importante, sobre todo a la hora de identificar esas estructuras de poder sociosexual y cómo han operado en este tipo de casuística en concreta. Bien, el momento actual ahora mismo que requiere, bueno, pues profundizar, ¿no?, en el sexo y el género como categorías de análisis jurídico, en sobre todo referenciar las raíces de estas categorías analíticas desde el punto de vista de las teorías jurídicas críticas, cómo la categoría género no puede entenderse al margen de la categoría sexo, cómo no son categorías que se pueden utilizar indistintamente, sino que son diferentes, y cómo también la categoría sexo, bueno, pues tampoco puede entenderse sin la categoría género. Y partimos de en qué lugar, cómo confluyen las dos para analizar el discurso jurídico y en qué lugar ha posicionado a las mujeres y cuáles son las propuestas que se pueden articular, ¿no?, para garantizar determinados derechos, etcétera. Por lo tanto, yo siempre incido mucho, ¿no?, en esa diferencia desde el punto de vista de categorías analíticas para el discurso jurídico de el sexo y el género. Y luego cómo confluyen, ¿no?, desde el punto de vista metodológico en esa implementación de la perspectiva de género. Todo esto viene al hilo de significar el origen y el desarrollo de todas las aportaciones de las teorías jurídicas críticas al derecho y analizar las potencialidades que tienen todas estas teorías jurídicas críticas para la tutela, ¿no?, de los derechos de las mujeres, sobre todo cuando nos vamos a ese ámbito de la aplicación e interpretación normativa. Fijaos, al inicio de mi intervención os hablaba de esos conocimientos situados, cómo los conocimientos situados implican, desde el punto de vista del análisis del discurso jurídico, posicionarse en el lugar de las mujeres. Y tenéis una cita de Ortega y Gasset que dice: si el espectador o espectadora que contempla un paisaje se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, descubrirá aspectos no contemplados. Es decir, rompemos, ¿no?, con esa neutralidad del discurso jurídico, con que todo es neutro, con que no hace falta, como no hablamos del sujeto persona, bueno, pero el sujeto persona hay que indagar, ¿no?, de cuáles son los efectos que tiene una determinada norma o la aplicación de una determinada norma, tanto en hombres como en mujeres, como en personas que tienen una identidad sexual que no es la tradicional, la normativa, etcétera. Bueno, y cómo y cuáles son los efectos que produce.
Esto implica, bueno, también, ¿no? Revalorizar esos conocimientos situados desde el punto de vista de las experiencias y vivencias de las mujeres ante el discurso jurídico. Y aquí podemos pensar en las experiencias de las mujeres en el ámbito laboral. ¿M? Y si han tenido mayores dificultades o entienden que tienen mayores dificultades para promocionar profesionalmente que los varones. ¿Y por qué? ¿Dónde están las raíces de esas dificultades para la promoción? O si han sido tradicionalmente las que han sido acosadas por razón de sexo, han sido las directamente afectadas en situaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Salvando que ya sabemos que el acoso sexual también pueden sufrirlo los varones, obviamente. Pero tradicionalmente, ¿cuál ha sido su posición y qué respuesta jurídica les venía dando el derecho con carácter general? En el tema de las agresiones sexuales, ¿no? En el tema de el derecho de familia. Tradicionalmente, es decir, ahí es donde se ve se puede articular ese discurso jurídico crítico sobre las experiencias de las mujeres frente al derecho y a sus demandas de ciudadanía. Fijaos, una cita de Clara Campoamor, 1925. El varón ha dogmatizado jurídicamente el mundo durante más de 10, 9 siglos, legisló aislada y unisexualmente para los dos. Y venía a decir que no hay norma procesal que permita socialmente a las sentenciadas a disminución legal apelar el fallo, porque los que tenían que decidir esa apelación pues partían del mismo paradigma de análisis. Y venían, en resumidas cuentas, en esa conferencia que impartió de la nueva mujer ante el derecho, en el año 1925, venía a decir que el problema de las mujeres no era otro que el ser siempre juzgadas por normas ajenas, es decir, normas en donde no habían participado en su elaboración y donde no habían participado en su aplicación o no participaban en su aplicación e interpretación práctica. Fijaos, Simone Weil en 1974, también la importancia, ¿no?, de esos conocimientos situados, es decir, dónde nos ha posicionado la norma y la importancia de que la norma tenga las experiencias o recoja las experiencias y vivencias de las mujeres. Dice, me gustaría antes que nada compartirles una convicción de mujer, disculpen si lo hago frente a una asamblea casi exclusivamente de hombres, ninguna mujer recurre gustosamente al aborto, basta con escucharlas, es siempre una tragedia y seguirá siendo una tragedia. Estas palabras las pronunció cuando defendía la ley en el Parlamento francés, la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 1974 y la mayoría de sus interlocutores eran varones. Entonces, ¿cómo tenía que explicar, ¿no?, desde el punto de vista de esa posición situada de las mujeres, la defensa y la importancia, ¿no?, de ese derecho a decidir de las mujeres en el ámbito sexual y en el ámbito reproductivo? 1978, Teresa Revilla, cuando se aprobó definitivamente el artículo 14 de la Constitución española. Señorías, este es un artículo que hemos votado, era el artículo 14, la igualdad, afirmativamente, dice, la mujer española quiere por fin la plenitud de sus derechos. Dice, es verdad que la votación ha sido unánime, nadie se opuso a que la Constitución no reconociera esa igualdad entre otras razones de discriminación por razón de sexo. Dice, es verdad que la votación ha sido unánime, sin disidencias, como estaba reclamando nuestra sociedad, pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello. Dice, ahora buscamos el futuro y en el futuro simplemente queremos poder ser. Es decir, bueno, pues que no luego se interpretara la norma, ¿no?, haciendo dejación de la importancia, ¿no?, de este artículo 14, teniendo en cuenta el contexto social, político, en 1978. Y así podríamos hablar o seguir sumando, ¿no?, esas aportaciones críticas que cuando hablamos de perspectiva de género es importante tenerlas como referentes porque obligan a posicionarnos en el lugar de las mujeres y en tener en cuenta las experiencias y vivencias de las mujeres frente al discurso jurídico. Fijaos, ahora tenemos el tema reciente de si era o no oportuno contar o es contar con un único tipo penal para los delitos contra la libertad sexual y contar única y exclusivamente con la agresión sexual, todo es agresión sexual, desaparece el abuso sexual, al hilo de los efectos o las consecuencias que ha tenido su aplicación durante los primeros meses de vigencia. Sí que es cierto que
hacer este tipo de reformas implica un cambio de paradigma en el sentido de cómo se van a abordar los delitos contra la libertad sexual, pero implica también tener en cuenta de dónde veníamos. Fijaos que se ha hecho, han habido hay, ¿no? análisis de todo tipo en cuanto al tema del consentimiento sexual y cómo se articula normativamente en esa ley, que es, la reforma no lo ha tocado, la reforma reciente del 2023 que se publicó hace unas semanas en el BOE no ha tocado el tema del consentimiento, sí que ha perfilado algunas cuestiones desde el punto de vista de la tipificación penal de las conductas, pero sí que obliga, ¿no? Y ha obligado pues, a pensar qué es el consentimiento sexual y qué es consentimiento sexual para las mujeres ante una situación de clara simetría sociosexual, como puede ser una situación de violación, de agresión sexual. ¿Eh? Implica también, en su contrario, y establece unas obligaciones, ¿no? O una cierta responsabilidad para las personas, ¿no? Y en concreto para los varones, de asegurarse de que cuentan con ese consentimiento para llevar para en los encuentros sexuales. Pero eso quizás pueda romper un poco tradicionalmente, como se ha venido analizando la casuística de casos, pero si nos vamos, por ejemplo, a los años 70, a esos conocimientos jurídicos críticos de las teorías jurídicas feministas, tenemos a Susan Brolin, que tiene bastantes artículos y que hablaba y cuestionaba el tema de la violación y cómo venía diciendo cómo la violación se tenía que analizar desde el punto de vista de las experiencias de las mujeres y que había que interpelar al derecho para determinar en qué términos se garantiza los derechos a las mujeres ante este tipo de situaciones. Venía a decir también Judy Herman en los años 70 que la violación había sido siempre un crimen solo en teoría, porque en la práctica el estándar de lo que determinaba que era o no una violación se hacía desde el punto de vista, no desde el punto de vista de las mujeres, sino por encima del nivel de coacción aceptable para los varones. Por lo tanto, ¿qué era intimidación? ¿Qué es violencia en un contexto de clara simetría sociosexual? Bueno, pues había que enfocarlo desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Es lo que venía a articular y que la norma tenía que ser capaz de posicionarse en ese lugar de las mujeres a la hora de poder apreciar esa violencia ambiental, esa intimidación, etcétera. Bien, todo esto, bueno, pues evidentemente, como os decía y os comentaba, pues implica cambiar ciertos paradigmas de análisis, ¿no? Tenemos ahora mismo, como comentaba y he venido comentando a lo largo de mi intervención, pues un marco normativo que apoya todo esto. Necesitamos formación, eso sí, porque el problema es que ahora nos encontramos con una normativa que obliga a determinada formación y nos encontramos con pocos profesionales que sean capaces de dar esas respuestas, ¿no? Para articular, ¿no? protocolos, para articular para redactar informes, para redactar contratos, etc. Todas estas normas, como digo, no son nuevas, hay normativas sobre todo en el ámbito internacional, regional, que vienen a redundar lo que ya se está recogiendo a nivel interno. La importancia, ¿no? de clarificar esos conceptos sexo y género, porque desde el punto de vista jurídico lo utilizamos como categorías analíticas para poder desarrollar esa perspectiva de género desde el punto de vista metodológico, y esto ha sido sobre todo, se ha observado muy relevante sobre todo en el abordaje que se ha venido haciendo en los últimos años, en los últimos 10 años de la violencia de género, ¿no? Cuando la norma era neutra y no se implementaba perspectiva de género, la violencia de género o la violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo era una violencia neutra, una violencia que se analizaba desde el caso puntual y concreto de una determinada agresión. Y no se tenía en cuenta la habitualidad, o tradicionalmente no se tenía en cuenta la habitualidad, no se tenía en cuenta que era una forma de discriminación del sistema sexo-género, no se enfocaba, ¿no? se enfocaba como algo privado, algo doméstico, algo que había que silenciar, algo sobre lo que era muy difícil investigar. Y sin embargo, cuando aplicamos esa perspectiva de género, con toda la normativa que ha venido, apreciamos ese componente sexista en este tipo de violencia, apreciamos que tiene su sustrato en un contexto social, cultural y global de desigualdad de mujeres y hombres, que no son hechos aislados, que no son hechos puntuales, que no es un conflicto entre iguales, porque cuando hay un conflicto, las personas que tienen un conflicto se reconocen en igualdad y son capaces de negociar y de pactar para superar ese conflicto.
que no es bidireccional, que hay que diferenciar lo que son agresiones que pueden ser puntuales de lo que es una violencia continuada en el tiempo y que hay determinadas manifestaciones o formas de violencia contra las mujeres que todavía es más difícil indagar en ellas, es decir, la violencia psicológica de control cuando no hay una lesión física, la emocional, la económica, la sexual. Todo esto nos ha permitido ver la perspectiva de género como metodología de análisis jurídico, en este caso concreto, ¿no? Es lo que más quizás se haya desarrollado. Ahora también lo vemos en otros ámbitos, sobre todo en materia de igualdad, en el ámbito profesional, ¿no? Y en el ámbito laboral, académico, etcétera. Bien, no sé cómo voy de tiempo ahora mismo, por dejar un poquito espacio. Esa intención, si has acabado la exposición teórica Sí, y quieres dar paso al sí. debate. Vale, voy a comentar unas cositas, cierro y damos paso al debate, ¿vale? Perfecto. Bien, como os decía, y haciéndose esa parada, porque luego uno se pone a hablar y al final se olvida de los tiempos. Sí que es importante, ¿no? Ver cómo opera y en determinados ámbitos muy específicos, desde el punto de vista más concreto, sustantivo o material. Como os decía, en el ámbito de la violencia de género se ha observado, es decir, cuáles son las aportaciones de esa perspectiva de género a la hora de abordar desde el punto de vista jurídico este tipo de violencia, cuando hablamos de las especialidades probatorias también, que concurren en la misma, cuando hablamos de la valoración del riesgo también, y determinar, cuando hablamos de los menores, cómo se encuentran en los menores en contextos de violencia de género, lo que es avanzado desde el punto de vista normativo. Y, ojo, incorporando aquí no solamente perspectiva de género como metodología de análisis jurídico, como principio rector, sino también la perspectiva o el enfoque en la infancia, que también es importante tener también para deconstruir pues, ese derecho que ha sido más adultocéntrico y también se ha cuestionado ahora, es decir, los derechos de la infancia desde la posición de los menores, ¿no? Y cómo le ha afectado en temas de violencia de género o en otros tipos de violencia que estamos viendo que están saliendo ahora mismo en los medios, ¿no? Esas agresiones sexuales entre propios menores, ¿no? Esa violencia en las aulas, ¿no? Que también pues, tiene su caldo de cultivo pues en esta forma de socialización que hemos venido dando y que pensamos que vienen socializados de una forma más igualitaria, pero quizás el problema que tienen es que ellos todavía son personas muy jóvenes que no tienen trayectoria vital y viven en un espejismo de igualdad, tanto chicos como chicas. Y lo que observamos es que se ve más conductas discriminatorias, conductas sexistas, etcétera. Bien, todo esto, y ya para ir cerrando, cuando hablamos de perspectiva de género, nos permite pensar de forma crítica los imaginarios jurídicos que ha creado la norma tradicionalmente y en qué lugar estamos. Como ya decía, se ha avanzado mucho, pero necesitamos que lo que hay se traslade a la realidad. Imaginarios jurídicos que no solo describen hechos, situaciones, relaciones jurídicas, sino que prescriben, constituyen y delimitan a los sujetos, en un lugar superior o en un lugar inferior. Imaginarios jurídicos que otorgan o asignan un lugar central o periférico a los sujetos. Imaginarios jurídicos que reconocen derecho o conceden derechos, y no es lo mismo. Imaginarios jurídicos que legitiman o cuestionan determinadas prácticas, discursos, relaciones o que simplemente no hacen ese análisis crítico, con lo cual al final la norma redunda, ¿no? y permite que sigan existiendo determinadas situaciones de discriminación. Bien, desde el punto de vista de las mujeres ante el discurso jurídico, la perspectiva de género es clave, ¿no? Os he intentado poner algunos ejemplos actuales y otros más, ¿no? Que no son tan actuales, pero en cualquier caso las mujeres desde el discurso tradicionalmente han o hemos sido reconocidas como sujetos desde las premisas de la igualdad formal, que era lo que recogía en el año 78 la ley, perdón, la Constitución, y eso ha implicado que para ser iguales a los hombres, pues hayamos tenido que encajarnos tradicionalmente en ese modelo normativo del humano. Y las mujeres del discurso jurídico tradicionalmente hemos sido vistas como la otredad, la alteridad, el sujeto universal. Por lo tanto, si no se implementaba esta perspectiva analítica en el discurso jurídico, pues al final realmente la norma no coadyuvaba, ¿no? A garantizar esa igualdad real y efectiva. Lo voy a dejar aquí haciendo referencia a la importancia de esas narrativas jurídicas desde esa perspectiva de género y a la importancia, ¿no? De revalorizar docencia, investigación, transferencia de conocimientos, teniendo en cuenta pues, esta perspectiva de género como metodología jurídica para garantizar que la igualdad sea real y efectiva.
Muchas gracias a todos y a todas. Estoy a vuestra disposición por si queréis comentar algo. Tenéis referencias y documentación. Bueno, en cualquier caso, pues comentamos lo que queráis.